Buenas tardes. Hola, hola. Ya les envió el enlace de hoy, ¿eh? A ver. Ujú. Creo que la comprensión lectora. A ver. Ok, les voy a enviar el enlace. Ujú. Se los envío. Ahí está en Zoom. Digo, en WhatsApp. Y ahora mismo lo envío en Zoom. Ahí está. Vayan entrando y vamos a comenzar, ¿eh? Bien, a ver. En lo que van entrando, vamos a ir leyendo el texto, ¿sale? Entonces, necesito que por favor, vamos a ir un texto y uno lo leemos entre todos, uno lo leen ustedes, porque finalmente, pues, cuando les toca hacer el examen, pues cada quien lo va a leer, ¿verdad? Pero ahorita, pues, hay posibilidad de que lo leamos en conjunto. ¿Para qué? Pues si hay alguna palabra, alguna idea que no se entienda, pues con todo gusto lo podemos comentar. Entonces necesito que alguien me ayude a leer de aquí a aquí, por favor. ¿Quién dice yo? Escuchamos, ¿eh? En lo que van entrando. Este primer texto es para la pregunta de 1 a las 5, ¿sale? Entonces, ¿quién nos ayuda a leer? ¿Quién? Si quiere yo, profe. Dale, Leo, te escuchamos, por favor. Venga. Elogio al aburrimiento. En un mundo que ha convertido la distracción en dogma y la productividad en virtud sagrada, el aburrimiento yace como un exilio voluntario, un territorio incómodo que nuestra época febril y luminosa se apresura a iluminar con pantallas y agendas repletas. Sin embargo, tras su máscara de vacío, el aburrimiento encierra una paradoja. Es justo en su aparente esterilidad donde la mente liberada del frenesí cotidiano encuentra los resquicios por los que se cuela lo inesperado. Lejos de ser un desierto de ideas como pregonan sus detractores, el tedio bien podría ser el humus fértil donde germinan los pensamientos más audaces, aquellos que requieren de esa rara combinación de silencio y persistencia que solo la lentitud concede. Perfecto, Leo, muy bien, excelente. Chicos, ¿hay alguna idea hasta ahí que no se entienda? ¿Alguna palabra, tal vez? Porque recuerden que, bueno, para que tengamos, la comprensión lectora es diferente de matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque las matemáticas tienen reglas muy claras, ¿no? Es como un juego donde las reglas son claras, ¿no? Tú te las aprendes y pues en un examen es mucho más fácil desarrollarlo, ¿no? En la comprensión lectora hay muchos factores que intervienen, ¿no? La comprensión lectora es un poco más a nivel personal, es una habilidad que se desarrolla, ¿sí? Entonces, parte de eso es la cuestión de que entendamos las ideas, ¿no? Claras. Aparte de que pues hay ciertas estrategias que vamos a comentar para poder acceder a la información de manera más rápida, ¿no? Pero sí, si hay alguna idea, alguna palabra, dígame para que la chequemos, ¿no? Aquí, alguna palabra que no conozcan, ¿no? ¿O todos se conocen? Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice qué es una paradoja? Ahí, la primera que vi, ¿eh? La primera que vi, ¿qué es una paradoja? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es un dogma? ¿No? Ahí tenemos otra, que es febril, y las estoy viendo así, a simple vista, ¿eh? Tal vez humus, que es, ¿no? Aunque eso se entiende un poco más, ¿no? Pero, por ejemplo, esas palabras, ¿qué significa dogma? ¿No? ¿Qué significa febril? ¿Qué significa paradoja? ¿Qué es humus? ¿No? Entonces, Paradoja no era como un dilema o un algo que, pues un problema, ¿no? Que se genera, como por ejemplo, hay una que dice de la paradoja del abuelo, por ejemplo, de que si viajas al pasado y matas, por ejemplo, a tu abuelo como ejemplo,
pues, ¿cómo estás naciendo tú si tu abuelo no, pues, está muerto, así, ¿no? Es algo así, ¿no? Sí, exactamente. Es un buen ejemplo el que pones, efectivamente. Sí, una paradoja es una idea que contradice a la razón, efectivamente, así como tú dices, ¿no? Si viajas al pasado, matas a tu abuelo, pues ya no puedes existir, ¿no? Efectivamente, sí. Es una paradoja, efectivamente, es una idea que contradice a la razón. Muy bien, Leonardo, ¿no? Perfecto. Y un dogma, pues es un camino muy establecido, ¿no? Por ejemplo, la religión, ¿no? Bueno, hay religiones, ¿no? Por ejemplo, la religión musulmana, ¿no? Que todos son muy correctos, todos hacen sus 5 oraciones al día, a la hora que es y tal. Entonces es un dogma, ¿no? Algo que está establecido y que tiene que seguirse como tal. Ajá. Febril, pues es que tiene que ver con la cuestión de la fiebre, ¿no? Que es algo muy cálido, tal vez, ¿no? O que es en este caso, pues depende del contexto, ¿no? Dice un territorio incómodo que en nuestra época febril y luminosa, ¿no? Tal vez su época más cálida, ¿no? Más cálida, ¿no? Y humus, pues es la tierra, como el abono, ¿no? El abono, ¿vale? Muy bien. Venga, si ven palabras que no entienden, por favor, díganme. Si no las sé, pues la investigamos, ¿no? A lo mejor puede haber alguna palabra que no la conozca. Sale. Segundo párrafo. ¿Quién me ayuda con el segundo? Itzayana. ¿Estás por ahí ya? Ya, ¿verdad? Te vi entrar. Pues, Sí, ya. ayúdanos con la segunda parte, por favor, Itzayana. Te escuchamos. La aversión moderna del aburrimiento no es casual. Es una civilización que ha erigido el culto a la velocidad, donde hasta el ocio debe ser productivo. Leer libros por obligación cultural, hacer ejercicio por vanidad, viajar para acumular experiencias en redes sociales, detenerse sin propósito equivale a una, ay, ¿a una qué? Herejía. No sé cómo Herejía. pronunciarlo. Ajá. Ah, Una ok. herejía. Ok, pero ¿qué podemos aluir sistemáticamente de esos momentos de pausa? La historia sugiere que más de lo que creemos, Kierkegaard veía en el aburrimiento la raíz de toda creación, ese doloroso vacío que impulsa al hombre a inventar mitos, arte, filosofía. Los surrealistas buscaban deliberadamente estados de asoñación aburrida para acceder al inconsciente. Y la ciencia no son raros los casos de descubrimientos nacidos de horas de observación ociosa, de esa paciencia que hoy nos parece casi obscena. Sí, ¿verdad? Porque, pues ahora, ¿qué hacemos cuando estamos aburridos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos aburridos? Diga, ¿qué hacemos? ¿Tomamos un libro? No, no, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿En dónde nos refugiamos si estamos aburridos? En el teléfono, ¿no? Sí, nos ponemos a ver reels, nos ponemos a ver shorts, nos ponemos a ver historias, nos ponemos a ver TikToks, ¿no? O sea, todo, ¿no? Todo, todo, todo. Conforme a lo que dice el texto, ¿sí? A este párrafo, pues ya no tenemos esos momentos de ensoñación, como dice ahí, ¿no? Fíjate cómo dice acá, y para que vayas entendiendo un poco lo que dice el texto, ¿no? Los surrealistas buscaban deliberadamente estados de ensoñación aburrida para acceder al inconsciente. Fíjate, por eso digo que es un texto un poco complicado, tiene varios elementos que necesitas conocer, ¿no? Los surrealistas, ¿qué es el surrealismo? Bueno, el surrealismo es un movimiento artístico que nace en la poesía, luego se va a la pintura y tal vez a otras artes, ¿no? Como incluso hasta el cine, con Luis Buñuel, ¿no? Pero entonces, de lo que te está hablando acá es de que el aburrimiento, ¿sí? El aburrimiento antaño, en tiempos pasados, pues permitía a las mentes tener momentos de lucidez, ¿no? Tener momentos donde pensar, ¿sí? Donde pensar, donde analizar, ¿no? Como decía Kierkegaard, que es un filósofo,
¿sí? Dice que Kierkegaard veía el aburrimiento la raíz de toda creación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos han enseñado de Newton? ¿Cómo descubrió las leyes de la gravitación universal? ¿Qué les han dicho en la escuela de Newton? ¿Qué estaba haciendo Newton cuando descubrió las leyes de la gravitación universal? Que le cayó una manzana, ¿no? Ajá, pero ¿qué estaba haciendo él? Pues sí, 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 efectivamente. ¿Qué estaba haciendo? Leyendo, creo. Estaba sentado por ahí bajo un árbol, ¿no? Aburrido. ¡Pum! Pero golpeó una manzana, ¿no? Pero no estaba viendo TikToks, ¿verdad? No, de hecho, gracias a él tenemos ahora todo lo que tenemos, ¿no? Porque es una de las mayores mentes que hemos tenido en la humanidad, que gracias a él, de la invención de el cálculo, por ejemplo, y todo lo de la gravitación, pues existe lo que hoy existe, ¿no? Todo lo que descubrió en la física, en óptica, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, de eso más o menos va el texto, ¿no? Erigido. ¿Alguien sabe lo que significa erigido? Erigido. ¿Qué les suena? Pues erigido, ¿no? Que una civilización que ha erigido. Por ejemplo, los mayas erigieron basamentos piramidales como el de Chichen Itzá, que hoy es maravilla del mundo moderno, ¿no? Entonces que la construyeron, que la levantaron, ¿no? ¿Sale? Muy bien, chicos, venga, vamos a ver. Hay que preguntar si hay alguna idea que no se conoce. Venga, que para eso es la clase, ¿eh? Aquí. No se apenen por eso. Necesito que alguien más me ayude. Ya leyó Leo, ya leyó Chayana. Necesitamos una tercera persona. Adelante. ¿Quién lo hace? O José. José, si nos ayudas, José. Eh, el rechazo al aburrimiento, sin embargo, no es solo una cuestión cultural, sino neurológica. Nuestros cerebros, entrenados a la dopamina fácil de los estímulos inmediatos, interpretan la falta de novedad como una amenaza. Estudios muestran que muchas personas prefieren recibir descargas eléctricas antes que estar solas con sus pensamientos. Este pánico al vacío revela una fragilidad inquietante. Hemos olvidado cómo habitar nuestro propio interior. El aburrimiento, al no ofrecer recompensas evidentes, nos confronta con la pregunta que más tememos. ¿Qué queda de nosotros cuando dejamos de hacer? Muy bien, efectivamente. ¿Alguna idea, alguna palabra que no conozcan, chicos, que no les quede claro? Por ejemplo, la dopamina, ¿no? ¿Qué es la dopamina? Este, pues creo que esa nada más, ¿no? Bueno, dice, nuestros cerebros entrenados en la dopamina fácil de los estímulos inmediatos. La dopamina es un neurotransmisor que se genera en nuestro cerebro cuando tenemos un momento de placer, ¿no? Por ejemplo, cuando comemos, ¿sí? Nuestro cuerpo recibe un estímulo que genera, pues, placer, ¿no? Y en nuestro cerebro se genera dopamina, ¿no? Es la hormona de la felicidad, digámoslo así, ¿no? Cuando nos ponemos contentos, ¿no? Por eso es que luego nos volvemos adictos a eso, ¿no? También, por ejemplo, cuando vemos TikToks, ¿no? Estamos estimulando a nuestro cerebro con dopamina fácil, ¿no? Son estímulos inmediatos. Muy bien. A ver, voy a leer el siguiente porque está cortado y ya alguien más que me ayude con lo que sigue. Dice, pero hay algo más. El aburrimiento no solo alimenta la creatividad, también es un antídoto contra la superficialidad. En su rechazo a lo efímero es algo de corta duración, nos obliga a enfrentar lo que Pascal llamaba la miseria del hombre sin Dios, es decir, la cruda realidad de nuestra finitud. Sin el barullo de las distracciones, emergen las preguntas incómodas. ¿Por qué corremos tanto? ¿De qué huimos? ¿Qué esperamos encontrar al final de la carrera? Estas interrogantes, aunque dolorosas, son el umbral hacia una existencia más consciente. El aburrimiento en este sentido actúa como un crisol, quema las capas superfluas hasta dejar al descubierto lo esencial. ¿No? Muy bien. Bueno, alguien más que me ayude con la siguiente parte, ¿no? Incluso, bueno, a esta parte un poco más larga, hasta acá. Venga, ¿quién dice yo? A ver, ya leyó José, ya leyó Leo, ya leyó Itzayana. Entonces le toca a Naneli. ¿Está por ahí Naneli? ¿Nos escuchas, Naneli?
Sí, Venga, te escuchamos. pues, incluso en el ámbito social, el aburrimiento cumple una función subversiva. En una economía que monetiza hasta el último segundo de nuestra atención, elegir aburrirse es un acto de resistencia. Es rechazar la lógica del consumo perpetuo, del entretenimiento como opio. Los niños que se aburren, en lugar de ser bombardeados con estímulos, desarrollan recursos internos. Los adultos que toleran el tedio, redes- el tedio redescubren el valor de lo intrascendente. Una nube que pasa, el ritmo lento de la respiración, el placer de no ser útil por un instante. Quizás, entonces, rehabilitar el aburrimiento sea un proyecto urgente. No se trata de idealizar la inacción, sino de reconocer que en sus intervalos yace una sabiduría olvidada, la de saber esperar, la de escuchar el murmullo de lo que nos apresura. Después de todo, como escribió Joseph Brodsky, creo que es, el aburrimiento es una ventana al tiempo infinito, ese que no se mide en horas, sino en profundidad. Y en una era que confunde movimiento con progreso, quizás sea hora de redescubrir el arte de estar quietos, de dejar que el tedio nos enseñe lo que la prisa nos oculta, que a veces, para encontrar sentido, hay que sumergirse primero en el vacío. Muy bien. ¿Alguna idea, alguna palabra que no se entienda, chicos? ¿Alguien sabe qué es subversivo, por ejemplo? Dice el aburrimiento cumple una función subversiva. ¿Qué significa subversivo? Una economía que monetiza hasta el último segundo de nuestra atención, ¿no? Es un acto rebelde, ¿no? Algo que es subversivo es rebelde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en esta sociedad posmoderna todo mundo se mantiene entretenido, ¿no? De hecho, más bien el entretenimiento, ¿sí? Más bien, ajá, sí, buscamos cualquier medio, cualquier forma para entretenernos, ¿no? No importa de qué manera, pero no queremos pasar ni un minuto aburridos. Prendemos la tele, nos ponemos a ver TikToks, cualquier cosa menos estar aburridos, ¿no? Y Chayana, no has entrado al cuestionario. Entra, porque ya vamos a empezar. No, ¿Y entraste? es que apenas imprimí bueno, apenas mandé a que mi mamá imprimiera las copias porque entendí mal, pensé que eso era para mañana. Ah, Entonces, no, como ya, es para hoy, apenas voy a verlo de mañana, no te preocupes. Pero entonces, al como, cuestionario en línea. si es que como no he leído las S, me va a marcar como cero. Ah, ok. Entonces estoy esperando, que traigan las copias. Ah, bueno. Pues ya Sí, vamos a empezar, chicos. Ahorita ya en cuanto puedas te integras. Pero al link, al enlace, me refiero al enlace. ok, sí. Únete de todos modos. Venga. Vamos, chicos. Empezamos, ¿eh? Entonces vamos de la pregunta 1 a la 5 de ese texto que acabamos de leer. Elogio al aburrimiento. Venga, pues. Listos, ¿eh? Chequen bien. Si necesitan regresar a la información, regresen. A ver cómo nos fue. Leonardo Nanelli. Perfecto. A ver qué dice aquí.
La pregunta dice, según el texto, ¿qué efecto tiene el aburrimiento en la creatividad? Bueno, empezar el título del texto es Elogio al aburrimiento. ¿Qué significa un elogio? Pues algo positivo, ¿no? Es decir, que está resaltando los puntos positivos del aburrimiento, ¿no? Incluso pone ejemplos como Kierkegaard, como Pascal, ¿no? Que son momentos de lucidez, ¿no? Como los surrealistas, también lo dice, ¿no? Entonces, ¿la bloquea porque el cerebro está en un estado de inactividad perjudicial? No, claro que no, no la bloquea. Al contrario, dice claramente que el aburrimiento estimula el pensamiento. Eso dice, ¿no? Al contrario, cuando estás entretenido con cualquier cosa ahí, como viendo TikToks, ahí no piensas, solo estás consumiendo contenido, estás ahora sí que perdiendo el tiempo, ¿no? Sí, estás perdiendo el tiempo, entonces de acuerdo al texto, cuando estás aburrido, dice, de acuerdo al texto, ¿eh? No, no es lo que no te está preguntando de acuerdo a tu opinión, ¿sí? Sino de acuerdo al texto, ¿eh? ¿Sí? Ah, y lo dice en varios momentos. Fíjate, ¿eh? Aquí lo dice también. Te lo voy a señalar así a grandes, ¿no? El aburrimiento no solo alimenta la creatividad, dice, ¿no? Fíjate, eh, lo dice en varios episodios ahí de ajá, del texto. Ajá, mira, dice incluso que el tedio es sinónimo de aburrimiento, ¿no? El tedio bien podría ser el humo es fértil donde germinan los pensamientos más audaces, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo dicen en muchas, ¿no? Kierkegaard veía el aburrimiento la raíz de toda creación. Hombre, la mayoría, incluso hablamos de Newton, de que estaba aburrido y le cayó la manzana, se puso a pensar. También hay otra historia de René Descartes, ¿sí? O Descartes, como se dice en español, ¿no? Cuando él inventó el plano cartesiano, o lo descubrió, digamos, ¿no? Porque vamos a ver que casi todo lo que en matemáticas se ha hecho ya está, nada más el hombre ha inventado un lenguaje con el cual se ha dado a comprender, ¿no? Sí, pero como Descartes era un niño muy aburridizo, entonces se quedó viendo un día el techo porque él estaba enfermito y estaba en cama y veía que una mosca iba de un punto a otro, ¿no? Así lo voy a poner aquí en la pantalla, ¿no? Esa mosca iba de un punto a otro en el techo, ¿no? Se posaba acá, se posaba acá, se posaba allá. Y él en sus pensamientos decía, bueno, y yo si le quisiera comentar a alguien cómo contarle en qué puntos estuvo la mosca posada, ¿cómo le haría, no? Y entonces inventó el sistema de coordenadas, ¿no? De X y Y, y eso pues totalmente revolucionó las matemáticas, ¿no? Y la geometría sobre todo, ¿no? La trigonometría y todo lo demás, en general las matemáticas, ¿no? Entonces, él lo hizo en un estado de aburrimiento, ¿no? Estaba tan aburrido acostado en la cama que siguió el vuelo de una mosca y después se puso a pensar, bueno, si yo le quisiera contar a alguien dónde estuvo la mosca, ¿cómo le haría? ¿No? Y de ahí surgió el plano cartesiano, ¿sale? Entonces, el aburrimiento es, de acuerdo al texto, ¿sí? O más bien permite que la mente divague y haga conexiones inesperadas, ¿no? La que estimula la creatividad, el pensamiento. No al contrario, no bloquea el pensamiento, ¿no? Para nada. ¿Sale? Vamos, pongan atención en lo que contestan, ¿eh? Ánimo.
Muy bien, ¿qué dice esta pregunta? ¿Por qué el texto menciona el experimento psicológico en el que las personas prefieren descargas eléctricas antes que estar a solas con sus pensamientos, ¿no? Antes que estar a solas con sus pensamientos, porque dice incluso el texto que parece que huimos de nuestros propios pensamientos, de nuestros temores, ¿no? Nos da miedo enfrentarnos a estar a solas con nuestros propios pensamientos, ¿no? Y por eso nos refugiamos en lo primero que veamos, ¿no? Actualmente, pues en el internet, en el celular, en la televisión. Entonces dice que para ilustrar el miedo moderno a enfrentar la propia intimidad mental, ¿no? Efectivamente, para eso, ¿sí? No para probar que el aburrimiento es una forma de tortura psicológica, ¿no? Bueno, a los que prefieren una descarga eléctrica, pues sí lo ven así, ¿no? Como una tortura, ¿vale? Venga, muy bien. Ánimo, ¿eh? Ánimo. Vamos, chicos. Siguiente pregunta. Ok. A ver, a ver. Dice la pregunta, ¿qué compara Pascal con la miseria del hombre sin Dios en el contexto del texto? Y aquí lo dice, ¿no? En el segundo párrafo, si no me equivoco. Sí. Bueno, no, no es en el segundo. Quizá es en el tercero, dice. Pero hay algo más. El aburrimiento no solo alimenta la creatividad, también es un antídoto contra la superficialidad. En su rechazo a lo efímero nos obliga a enfrentar lo que Pascal llamaba la miseria del hombre sin Dios, es decir, la cruda realidad de nuestra finitud, ¿sí? Es decir, de que somos hombres que tenemos fin, ¿no? ¿Sí? ¿Se han puesto a pensar en eso? Todos tenemos un fin, no sabemos cuándo, que es lo bueno, pero pues si no viviríamos angustiados, pero tenemos un fin, ¿no? Entonces, la angustia de confrontar la propia existencia sin distracciones, es decir, ponernos a pensar de que nuestra vida tiene un fin, ¿no? Tiene un final. Venga, vamos a ver. Ahora. Vamos con la pregunta 4 de este mismo texto. Ánimo. Bien, Leonardo, Naneli, Itzayana, muy bien, ¿eh? José, entraste 2 veces, Naneli. Ya vi que entraste 2 veces. Y Yair no ha contestado. ¿Qué pasó, Yair? Este está más. Dale. A ver, vamos a ver. Dice, ¿cómo define el texto la actitud de la sociedad actual hacia el aburrimiento? Pues como un enemigo que debe ser eliminado con distracciones constantes, ¿no? Es decir, ahora no nos permitimos estar aburridos, ¿no? Dices, estoy aburrido, pues voy a ver el TikTok y pasas horas y horas y horas y horas ahí, ¿no? ¿Sale? Entonces, más bien parece que el aburrimiento es nuestro enemigo. ¿Por qué no nos ponemos a pensar?
mucho menos nos ponemos a leer, ¿no? No leemos. Bueno, yo sí leo, pero y leí mucho cuando era adolescente y cuando era joven leía muchísimo. Ahora todavía leo mucho menos que antes, obviamente, pero sí leía, ¿no? Yo me sentía aburrido y me ponía a leer, ¿no? Sí, pero ahora la realidad es que la mayoría de las personas no lee, está aburrida, ¿no? Pero hay un gran problema, que si no lees, va a ser difícil que tengas ideas, ¿no? Sí, es difícil. Si te ponen a escribir sobre un tema X, sin leer, pues no vas a tener de qué hablar, ¿no? Salvo lo que has visto en los videos en internet, pero si te pusieran a hacer un ensayo, pues dices, oye, ¿cómo va esto? Porque no tengo idea de lo que voy a escribir, ¿no? ¿Vale? No es una práctica espiritual tampoco, ¿eh? No es una práctica espiritual. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ánimo, ¿eh? Chequen bien. Fíjense bien qué contestan, porque si no, imagínense. Bien, bien, Leo. ¿Qué pasó, Yair? ¿Si está en el quiz o no está? Porque no lleva ningún punto, ¿eh? Imagínate, en el examen, ninguna buena todavía, ¿eh? Hombre, está difícil así. Dice, según el autor, ¿qué se pierde al evitar sistemáticamente el aburrimiento? Pues, acuérdense, el texto se llama Elogio al aburrimiento, ¿no? Un elogio es hacer comentarios positivos acerca de un tema, ¿no? Por supuesto que va a destacar todo lo positivo del aburrimiento, ¿no? Y en el texto, en conclusión, habla de la oportunidad de reflexionar, crear y reconectar con lo esencial, ¿sí? No, estar aburrido no es que no sea productivo, de hecho, las ideas más importantes han nacido en el más profundo tedio. Les acabo de comentar la historia de René Descartes, ¿no? De cuando descubrió el plano cartesiano, pues estaba aburrido, estaba en su cama, tirado, enfermo, aburrido, ya no sabía qué hacer con ese tiempo, ¿no? Imagínense que hubiera sido una persona inquieta que estuviera ocupado en lo que sea, menos en pensar. No hubiéramos tenido esos avances, ¿no? Igual con Newton y con muchísimos más pensadores que precisamente gracias al aburrimiento o gracias a que estaban aburridos, pues hicieron descubrimientos que hoy día pues son muy, muy importantes, ¿vale? Bueno, a ver, el siguiente texto toca leerlos a ustedes solos, ¿no? Es de, a ver, déjenme ver aquí, el siguiente texto es el de el sincretismo religioso como fenómeno de transculturación ontológica. Este texto ya está un poco más complicado, tiene que ver con filosofía, ¿no? Una aproximación a los procesos de hibridación sacrosimbólica en contextos de denominación colonial y poscolonial, ¿no? Son textos que vienen en los exámenes, ¿eh, chicos? No crean que todos son textos como el primero que acabamos de hacer, que es muy fácil. Para este texto vamos a dar un tiempo de 5 minutos, 6 minutos, sí, cinco no está tan largo. Y ese texto es para contestar de las preguntas 6 a la 10, ¿sí? Son 5 preguntas. Ahora, antes de ir al texto, lo que yo te recomiendo es que primero leas las preguntas. Dice ahí de las 6 a la 10, para que tengas un poco más de enfoque respecto a la información que tienes que rescatar.
¿no? Por ejemplo, vamos a analizar las preguntas. ¿Qué dice la pregunta 6? Fíjate muy bien, ¿no? Vamos. Y checas las opciones. Ve junto acá. Por ejemplo, dice, según el texto, el sincretismo religioso en contextos coloniales funcionó principalmente como... Ajá. Bueno, para empezar, ¿qué es el sincretismo, no? Hay que averiguarlo, ¿no? ¿Qué es el sincretismo? Ujú. Bueno, checar las opciones. Una estrategia de resistencia cultural que reelaboró significados bajo formas aceptables. Una imposición dogmática de los colonizadores sobre poblaciones nativas. Un fenómeno exclusivamente ritual sin implicaciones políticas o identitarias. ¿Sí? 7. Dice ahora, para que vayas muy específico con esta información, al texto, búscala, ¿no? Y profundiza en ella. Dice, el ejemplo de la Virgen de la Caridad del Cobre y Ochun ilustra A, la desaparición completa de los cultos yorubas en el Nuevo Mundo. B, un proceso de enmascaramiento sacro que preservó cosmovisiones originarias. O C, la superioridad teológica del cristianismo sobre religiones africanas. 8. Dice la 8. ¿Qué crítica, qué crítica plantea el texto hacia el concepto de religión pura? Opción A, que es un constructo ideológico que ignora la fluidez histórica de lo sagrado. Opción B, que es un ideal alcanzable mediante reformas doctrinales. U opción C, que solo aplica a tradiciones monoteístas como el cristianismo o el islam, ¿no? ¿Sí? 9, dice la pregunta número 9. En el contexto del vodú haitiano, la tensión entre temporalidad cíclica y escatológica cristiana demuestra qué es la escatología. Vamos a ver, ¿no? Hay que buscar qué es la escatología. Ujú. La creación de singularidades teológicas que desafían análisis tradicionales. B, la incompatibilidad irreconocible de sistemas religiosos distintos. O C, el triunfo final de la visión de la línea del tiempo sobre las cosmologías africanas. Vea, hay mucho vocabulario que tal vez no conocemos, ¿no? Y entonces hay que buscar de qué va esto, ¿no? ¿Sí? Para que podamos entender. 10. ¿Qué problema ético señala el texto respecto al sincretismo? Otra vez aparece esta palabra, hay que buscar qué es. En la globalización contemporánea. A, la falta de interés académico por estudiar estos fenómenos. B, el extractivismo espiritual que vacía rituales indígenas en su contexto comunitario. O C, la excesiva rigidez de las instituciones religiosas frente ante nuevas espiritualidades, ¿no? Entonces, leemos el segundo texto, chicos. Y bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo. Vamos a dar para que busquen algunas palabras que tal vez no conocen, ¿sí? Como sincretismo, como cosmología, y todas ellas, ¿no? Es importante que primero entiendan de qué va la palabra, qué significa, para que pues puedan, puedan entenderlo mejor, ¿no? ¿Sale? Entonces, de las 6 a las 10, vamos a dar, aunque es mucho tiempo, vamos a dar 10 minutos, ¿ok? Después de los 10 minutos vamos a contestar las preguntas, ¿sale? Venga, corre tiempo, ¿eh? Corre tiempo. Vamos de la pregunta 6 a la 10, ¿no? Ya el título en sí solo parece como un título de tesis, ¿no? El secretismo religioso como el fenómeno de transculturación ontológica, una aproximación a los procesos de hibridación sacro-simbólica en contextos de dominación colonial y postcolonial. Bueno, hay muchas palabras ahí que tal vez no conocemos, ¿no? ¿Alguien investigó qué es sincretismo? ¿Qué significa sincretismo? Es cuando dos cosas de una misma, de diferentes culturas como que se juntan o se combinan y crean algo nuevo o algo que de más ¿Qué? a partir de las dos. Así es, José. Les voy a poner un ejemplo. La celebración de Día de Muertos, ¿no? La celebración de Día de Muertos combina elementos prehispánicos, por así decirlo, no me gusta decir prehispánicos, mesoamericanos es lo correcto, ¿no? Elementos mesoamericanos y elementos españoles, ¿no? Elementos españoles. Es una celebración que si bien tiene su nacimiento en las costumbres y tradiciones de Mesoamérica,
combina elementos de la religión cristiana, ¿no? De la religión católica, ¿no? Entonces hacen una fusión y pues a eso se le llama sincretismo. La Virgen de Guadalupe también es un elemento cristiano, ¿no? Porque es una fusión entre Tonantzin, ¿sí? Y la Virgen María, ¿no? Es una fusión. Entonces, eso lo hicieron de alguna manera para que fuera o tuviera una mejor aceptación, ¿no? Tuviera una mejor aceptación. De hecho, por ahí pone algún ejemplo también. ¿Sale? Pues vamos, ¿eh? Venga, muy bien. Vi que sí leyeron. Vamos, chequen bien nada más ahí las preguntas, las opciones. Muy bien. Eso, muy bien, perfecto, bien contestado, chicos, hombre. Dice, según el texto, el sincretismo religioso en contextos coloniales funcionó principalmente como, pues, una estrategia de resistencia cultural que reelaboró significados bajo formas aceptables, ¿no? Muy bien, hombre, perfecto, sí, efectivamente, ¿no? Porque, pues, de alguna manera, los conquistadores, los colonizadores, traían sus creencias que impusieron a quienes estaban en ese territorio, ¿no? Pero obviamente, pues fue difícil. Entonces buscaron una forma disfrazada, digamos, ¿no? Para que fuera mejor aceptada, ¿no? Está el ejemplo de Tonatzin y la Virgen María, ¿no? Más adelante menciona otros ejemplos, ¿no? Y así, ¿no? Es decir, que reelaboró esos significados para que fueran, pues, aceptados, ¿no? Y hoy día es lo que tenemos. Nuestra religión es un sincretismo, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Como dijo José, es la fusión de dos culturas. Muy bien, ¿eh? Venga. Siguiente pregunta. Bien. Leonardo Nanelli, muy bien. ¿Qué dice? El ejemplo de la Virgen de la Caridad y del cobre, perdón, y Ochun ilustra un proceso de enmascaramiento sacro que preservó cosmovisiones originarias, ¿no? Vamos a buscarlo para darle mayor énfasis, a ver dónde está. Por aquí está, ¿no? Ajá, aquí está, mira, ¿no? Dice, vamos a darle lectura, aunque ustedes ya lo leyeron, pero para resaltarlo, ¿no? Dice, cuando analizamos el desarrollo del sincretismo en el Caribe colonial, por ejemplo, nos enfrentamos no a un proceso pasivo de aculturación, sino a una compleja reelaboración de universos cosmogónicos, donde las deidades yorubas
trasplantadas brutalmente al Nuevo Mundo mediante la trata esclavista, sufrieron una metamorfosis necesaria para preservar su potencia luminosa bajo el disfraz de la hagiografía católica. Este fenómeno, que el sociólogo de la religión Roger Bastide denominó principio de corte y recorte, implica una selección consciente de correspondencias estructurales entre panteones aparentemente inconmensurables. Ochun, Orisha, de las aguas dulces y de la sensualidad, tradición Lukumi, que es una religión pagana, ¿no? De hecho, ahora existe esto en Cuba, sobre todo en Dominicana, que es la santería, ¿no? Igual es sincretismo la santería, ¿no? Son santos, dioses de orígenes paganos que vienen de África, ¿no? Y que son mezclados con lo actual, ¿no? Ajá. Dice, se transfigura en la Virgen de la Caridad del Cobre, no por mimetismo ingenuo, sino mediante un cálculo político espiritual que permitía a los esclavizados mantener vivas sus prácticas, o sea, lo de los orishas, lo de Ochun, bajo la vigilancia de los amos coloniales, ¿no? Lo que superficialmente podría interpretarse como conversión religiosa, escondía en realidad una sofisticada estrategia de criptorreligión, donde los significantes cristianos eran vaciados de su contenido original para albergar significados alternativos que sostenían la continuidad de una memoria cultural amenazada de exterminio. Muy bien. Entonces, no fue algo no planeado, sino hasta algo político religioso, ¿no? Tenía un fin, efectivamente. Vamos, venga, van bien, ¿eh? Van bien. Felicidades. Los felicito. Ok, dice, ¿qué crítica plantea el texto hacia el concepto de religión pura? Oh, pues si estamos hablando de de sincretismo, perdón, pues obviamente que ya no es puro, ¿no? En el momento en que dos cosas se fusionan, deja de ser algo puro, ¿no? Deja de ser algo puro. Y de hecho la humanidad es algo que ha sido una mezcla de diversas culturas, ¿no? Si nos ponemos a analizar, nosotros que fuimos bueno, no nosotros, quienes estaban aquí, porque nosotros ya somos una mezcla en sí. Ujú. Pero México, hablemos de México, ¿no? Que proviene de la mezcla entre los pueblos mesoamericanos y los españoles, ¿no? Remontémonos a los españoles también. Ellos también habían estado invadidos por los árabes un tiempo, ¿no? Entonces es una función de cultura, ¿no? Por eso hay muchas palabras en español que son árabes, ¿no? Como almohada, por ejemplo, ¿no? Ajedrez, ¿no? Hay muchas, hay cientos de palabras árabes dentro del español, porque precisamente ha sido una mezcla de culturas, ¿no? Hablando de la religión, del sincretismo, pues también, o sea, la religión que tenemos actualmente totalmente pura no es, ¿no? La tradición del Día de Muertos, pues no es una tradición pura, es una tradición sincrética, ¿no? Mezclada de diferentes culturas, ¿no? Sí, entonces es un constructo ideológico que ignora la fluidez histórica de lo sagrado, efectivamente, porque no ha sido algo totalmente, ¿no? Ahí está el concepto de la Virgen de la Caridad del Cobre y de Ochun, ¿no? Que fue una mezcla entre las creencias de los orishas y el cristianismo, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Listos, eh? Ánimo.
Bien, 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 bien. Ok, Leonardo, Naneli, Itzayana, bien. Eso, Yair, ya. Ahí vamos, Yair. Bien, dice, en el contexto del vudú haitiano, la tensión entre entre temporalidad cíclica y escatología cristiana demuestra la creación de singularidades teológicas que desafían análisis tradicionales, ¿no? Vamos a buscar acá. ¿Dónde está lo del vudú haitiano? Aquí está. Dice, ¿no? Bastante interesante esta lectura, un poquito compleja, ¿no? Tiene términos ahí filosóficos, religiosos, etcétera, ¿no? Sociológicos, antropológicos. Dice, el sincretismo no opera únicamente en el nivel iconográfico ritual, sino que penetra hasta las estructuras más profundas de la cosmovisión. La cosmovisión es la forma de interpretar el cosmos, ¿no? El cosmos. Por ejemplo, para los españoles, ¿no? En su momento, pues creían que la Tierra era plana, que estaba sostenida por unas tortugas y elefantes gigantes, ¿no? Esa era su cosmovisión, era su interpretación de cómo estaba la Tierra hecha, ¿no? Mientras que para los mayas, que ya podían predecir eclipses, ¿no? En ese tiempo, pues ya sabían que la Tierra era redonda, que había un sistema solar. Tal vez no con esos nombres, vamos, pero sí esa concepción, esa cosmovisión, ¿no? En el vudú haitiano, por ejemplo, la concepción del tiempo como entidad cíclica, cíclico es algo que se repite, irreversible, hereda tradiciones africanas, entra en tensión dialéctica, o sea, se mezcla, ¿no? Con la escatología lineal cristiana, produciendo una temporalidad híbrida donde el pasado puede ser actualizado ceremonialmente mientras se mantiene la expectativa de un juicio final. Esta colisión de epistemologías temporales genera una singularidad teológica que desafía los marcos analíticos convencionales, requiriendo para su comprensión herramientas teóricas que trascienden el paradigma weberiano de la racionalización religiosa. Hombre, complejo el texto, ¿eh? Sí, sí, está interesante. Me parece un texto filosófico. Bien, ¿no? Entonces, la creación de singularidades teológicas que desafían análisis tradicionales, ¿no? Y bien, viene la última de este texto y vamos con el siguiente. Ánimo. Vamos bien, ¿eh? Ok. ¿Qué pasó ahí ahora? Dice, ¿qué problema ético señala el texto respecto al sincretismo en la globalización contemporánea? Ok, un problema ético. A ver si está por acá o... Ajá, aquí está, aquí está, aquí está. Justo, dice. Ok, veamos, dice, ¿no? En el contexto contemporáneo de globalización acelerada, el sincretismo adquiere nuevas dimensiones que interpelan nuestros marcos conceptuales. Ujú. Los movimientos neochamánicos que combinan psicotrópicos amazónicos con terapia gestal. Vean, dos cosas, ¿no? Los rituales de los chamanes del conocimiento antiguo que utilizan pues plantas como la salvia tal vez, como la ayahuasca, etcétera, ¿no? Con terapia gestal, que es algo, o sea, mezcla dos cosas del viejo mundo y el nuevo mundo, ¿no? De Occidente, ¿no? Y cosas que se supone que en un momento fueron tomadas por ciencia, ¿no? Porque la terapia gestal es psicología, ¿no?
y la psicología es una ciencia, ¿no? Con algo, pues, del pensamiento empírico, ¿no? Porque no, los psicotrópicos amazónicos, la ayahuasca, por ejemplo, pues no es algo que haya sido o que haya pasado por un proceso epistemológico y que se haya tomado como ciencia, ¿no? Entonces está mezclando algo que no es ciencia con algo que es ciencia, ¿sí me explicó? Ujú. Las reinterpretaciones budistas de la mecánica cuántica o las apropiaciones New Age de rituales indígenas vaciados de su contexto comunitario que plantean interrogantes éticos sobre los límites de intercambio cultural y extractivismo espiritual. Estas formas posmodernas de sincretismo, pues, frecuentemente desterritorializadas y mercantilizadas, parecen operar bajo lógicas distintas a aquellas que gobernaban los procesos sincróticos en periodos coloniales, lo que exige una reevaluación crítica de los paradigmas teóricos que abordamos con que abordamos el fenómeno, ¿no? ¿Sí? Es decir, más tal vez con una finalidad, son modas, ¿no? En vez de que, porque los rituales neochamánicos, ¿no? Con terapia gestal, pues es como si combinaras la medicina con la brujería, ¿no? Por ejemplo, ¿sí me explico? Sí, la medicina con la brujería, o sea, algo que es ciencia con algo que no es ciencia, ¿no? Que incluso hasta puede ser charlatanería. No digo que los rituales amazónicos sean charlatanería, porque no lo son, ¿sí? ¿No? Pero sino que vayas al médico, por ejemplo, ¿no? Y que te recete marihuanol, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, ¿no? O sea, ya, ¿no? Ya hay límites actualmente donde pues dices, oye, ¿qué pasa ahí, no? Eso ya no es viable, ¿no? Entonces, el extractivismo espiritual que vacía los rituales indígenas de su contexto comunitario, es decir, le saca su significado, ¿no? A mi parecer, son modas, ¿no? Son modas. Bien, vamos con el siguiente texto. Ahora sí vamos a seguir leyendo entre todos. Por favor. Yair no ha participado, entonces vamos a empezar con Yair. Vamos ahora de la pregunta 11 a la 16. Yair, ¿nos ayudas a leer de aquí a aquí, por favor? Te escuchamos. Adelante. Yair, ¿sí nos ayudas a leer, Yair? Por favor. Bueno, si no quiere, pues de modo, ¿qué podemos hacer, no? No lo podemos obligar. Itzayana, ayúdanos, por favor. Sí. 1. En el contexto del acelerado crecimiento urbano del siglo XXI, donde se estima que para 2050 el 68% de la población mundial vivirá en ciudades según datos de la ONU. La movilidad se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el desarrollo sostenible. 2. La saturación vehicular, que en ciudades como Ciudad de México o Sao Paulo hace perder hasta 3 horas diarias en tráfico a los conductores, sumado a los alarmantes niveles de contaminación atmosférica, responsable de 4.2 millones de muertes prematuras anuales según la OMS, han impulsado una revolución en los paradigmas de transporte urbano. Ok, vean aquí Gracias, Sayana. En este texto, vean que hay un enunciado señalado con el 1 y con el 2, ¿no? Ojo porque hay preguntas en los exámenes de admisión, sobre todo en Exani, bueno, en casi cualquier examen de admisión en comprensión lectora, que señala los enunciados y que te va a hacer preguntas muy específicas respecto de esos enunciados. Vamos a verlo. Aquí está, ¿no? En las preguntas. Ahí está, mira, la pregunta 11, fíjate, dice eso, ¿no? Sobre los enunciados 1 y 2, ¿qué dos problemas principales motivan la búsqueda de transportes alternativos, ¿no? Entonces, pues acá te está señalando qué enunciados, ¿no? Entonces, vamos a ellos directamente, ¿no? ¿Sale? Bueno, seguimos, ¿eh? Vamos, espera, déjame abrir el texto de la lectura.
Yair, si estás ahí, porque te hablamos y no contestas. ¿Qué pasa? ¿No quieres hablar simplemente? ¿Te molesta hablar? Que vamos, una cosa es que no hables y otra cosa es que de plano no contestes, ¿no? Se puede contestar en el chat. Si es que de plano, no sé, eres demasiado tímido, no sé qué pasa, ¿no? Sale, vamos. Ya leyó Itzayana y ahora, por favor, José, ayúdanos, José. Entre las soluciones más innovadoras destacan los vehículos de microvialidad eléctrica, siendo las bicicletas eléctricas e-bikes el caso más representativo. Estos dispositivos que combinan pedaleo asístico con motores de 250 a 750 watts permiten alcanzar velocidades de 25 a 45 kilómetros por hora, con una autonomía promedio de 50 a 100 kilómetros por carga. Ciudades pioneras como Ámsterdam han implementado sistemas integrados donde las e-bikes complementan el transporte público, reduciendo en un 18% el uso de automóviles privados, según estudios del MIT. MIT, efectivamente, del Massachusetts Institute of Technology, ¿no? Ok, muy bien, perfecto. Vamos bien, muy bien, sale. Leo, ayúdanos, Leo, por favor, con el siguiente. Ah, ya nos contestó Yair, dice que no sirve su micrófono. Sale, escuchamos, Venga. Los patines eléctricos scooters representan otra faceta de esta transformación. Con pesos menores a 15 kilogramos y capacidades de carga de hasta 120 kilogramos, estos vehículos han resuelto eficientemente el problema del último kilómetro. Aunque su implementación masiva ha generado nuevos desafíos, datos de la NHTSA revelan que el 40% de los accidentes con e-scooters ocurren por falta de infraestructura adecuada, mientras que problemas de convivencia peatonal surgen por estacionamientos indiscriminados. Bien. A ver, ya leyó Itzayana, José, Leonardo. Nos falta Naneli. Naneli, ayúdanos, por favor. De aquí a aquí. Sí. 9. En el ámbito del transporte masivo, tecnologías limpias como los autobuses de hidrógeno están marcando el camino hacia la descarbonización. 10. Estos vehículos, que ya operan en flotas experimentales de Hamburgo, Alemania y ¿cómo dice? Santiago, Ah, es un China. nombre chino, sí. Bueno. Utilizan celdas de combustible que convierten el hidrógeno en electricidad, emitiendo únicamente vapor de agua como subproducto. 11. No obstante, su adopción masiva enfrenta barreras significativas, destacando los costos de producción de hidrógeno verde, actualmente 3-4 veces más caro que el diésel, y la necesidad de estaciones de repostaje especializadas. Ujú. Sí, muy bien. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué dice? Creo que es el último. Ah, no. Ah, bueno, voy a leer esta parte, la última dice. Paralelamente, modelos de economía compartida como el car sharing, ¿no? ¿Alguien significa qué es el car sharing? ¿O a qué le suena? A ver, ¿a qué le suena? Está en inglés, son dos palabras en inglés, obviamente. ¿A qué le suena car sharing? El auto compartido, pues vamos, ¿no? Car es auto y sharing compartir, ¿no? Como BlaBlaCar y Zipcar y Motosharing, ¿no? Que sería lo mismo pero en motos, Ecobici, Line, están formando los hábitos de movilidad. Un estudio del Transportation Research Board muestra que cada vehículo compartido elimina de 9 a 13 autos privados de las calles, aunque expertos advierten sobre el riesgo de saturación del espacio público cuando estos sistemas no estén debidamente regulados, ¿no? Y aparte, los peligros que significan, como en México. En México es muy peligroso casi todo, ¿no?
En Europa no tanto, de hecho ahí nació BlaBlaCar, ¿no? BlaBlaCar es, por ejemplo, si tú vas yo soy de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? De Oaxaca a Ciudad de México y digo, oye, voy a ir de Oaxaca a Ciudad de México en la aplicación, en mi coche a tal hora, ¿no? Pues hay personas que te contactan y dicen, oye, pues yo también quiero ir, ¿no? Voy para allá, ¿no? Y obviamente pues hay un pago, ¿no? Pero como tal no un pago de transporte, sino es distinto porque es autocompartido, ¿no? ¿Sí? Bueno, dice, el futuro de la movilidad urbana requerirá soluciones integradas que combinen innovación tecnológica, diseño urbano inteligente y cambios culturales profundos. Solo mediante políticas públicas visionarias, inversión en infraestructura especializada y educación ciudadana podrán materializarse los beneficios completos de esta transición hacia sistemas de transporte más eficientes, limpios e inclusivos. Muy bien, pues vamos si no hay alguna duda, alguna pregunta, vamos de la 11 a la 16. De la 11 Fíjense que en todas estas van a encontrar que están marcados los enunciados, ¿eh? ¿Sale? De la 11 a la 16. Venga, ánimo. Ujú. Eso, dice, sobre los enunciados 1 y 2, ¿qué dos problemas principales motivan la búsqueda de transporte alternativa según los datos presentados? Pues el crecimiento urbano acelerado y la contaminación atmosférica peligrosa, ¿no? Efectivamente, ahí lo dice. En el contexto del acelerado crecimiento urbano, donde se estima que para 2050 el 68% de la población mundial vivirá en ciudades, según datos de la ONU. La movilidad se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el desarrollo sostenible. La saturación vehicular, que en ciudades como México o Sao Paulo hace perder hasta 3 horas diarias en el tráfico. ¿No? Muy bien, ¿eh? Venga, chicos, excelente. Así contesten todas. Ánimo. Bien, eso. Según el enunciado 4, ¿qué rango de autonomía tienen las bicis eléctricas? Enunciado 4. Aquí está, ¿no? Aquí está. Estos dispositivos que combinan un pedaleo asistido con motores de 250 a 750 watts permiten alcanzar velocidades de 25 a 45 con una autonomía promedio de 50 a 100 kilómetros por carga. Ah, muy bien. Hombre, efectivamente. Muy bien. Ajá, 50 a 100, ¿no? Eso. Venga. Next.
Bien, eso. El enunciado 8. ¿Qué porcentaje de accidentes con patinetes eléctricos ocurre por falta de infraestructura? Enunciado 8. Aquí está el enunciado 8. Datos de la NHTSA revelan que el 40% de los accidentes con e-scooters ocurren por falta de infraestructura adecuada, mientras que problemas de convivencia peatonal surgen por estacionamientos indiscriminados. Muy bien. Ey, muy bien, sale. Siguiente. Venga, venga, van cruzando muy bien. Bien. Bien, Leo. Dice, según los enunciados 10 y 11, ¿cuál es la principal barrera para autobuses de hidrógeno? 10 y 11, ahí sí hubo alguna falla, ¿eh? ¿Qué dice el enunciado 10? El enunciado 10 dice que estos vehículos que ya operan en flotas experimentales en Hamburgo y Shanghaikou utilizan celdas de combustible que convierten hidrógeno en electricidad, emitiendo únicamente vapor de agua como subproducto. No obstante, su adopción masiva enfrenta barreras significativas, destacando los costos de producción de hidrógeno verde, que actualmente es de 3 a 4 veces más caro que el diésel, y la necesidad de estaciones de repostaje. Repostaje es donde recargan, pues, ¿no? Donde reabastecen, ¿no? Combustible, en este caso hidrógeno, ¿no? Pues los altos costos de producción de hidrógeno verde son las principales barreras que enfrentan estos autobuses de hidrógeno. No, no menciona en ningún momento los conductores, ¿eh? En ningún momento los menciona, ¿vale? En ningún momento. Bien, vamos. Ujú. Ok. Sobre el enunciado 13, ¿cuántos vehículos privados pueden reemplazar por un auto compartido? De 9 a 13 vehículos, dice el enunciado, ¿no? Perfecto. Vamos con la última pregunta de este texto. Ánimo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tres elementos se necesitan para una transición exitosa? Pues, en primer lugar, la innovación tecnológica, el diseño urbano inteligente, por supuesto, y cambios culturales también, ¿no? Efectivamente. Venga, les toca a ustedes el siguiente texto, que es Canto a la tierra que se desvanece. Es un poema.
un poemita. 5 minutitos para leerlo y las preguntas van a ser de la 17 a la 23. Preguntas de la 17 a la 23. ¿Vale? Venga, pues, corre tiempo, 5 minutos. ¿Ok? Bien. Canto a la tierra que se desvanece. De la pregunta 17 a la 23. Vamos a ver. Ánimo. Venga, chicos. Bien.
Eso. ¿Qué dice? ¿Qué simboliza la imagen de los ríos llevan espumas de veneno y el mar revuelve plásticos en su lido? La contaminación industrial y, por supuesto, el deterioro ambiental. Muy bien. Efectivamente. Venga. Ok. Dice, ¿qué contraste establece el poema entre el hombre cuenta su oro y las consecuencias descritas? A ver. Chun, 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 chun. Dice, las bestias huyen, no tienen guarida. El águila olvidó su envergadura. La abeja muere sin encontrar flor. El hombre cuenta su oro y no mira que en su bóveda de cifras vacía solo acumula polvo y dolor. Que Dios podrá perdonar tanto error. Ajá. Pues que la avaricia humana, ¿no? Fíjense cómo el humano, ustedes vayan a una tienda china y van a ver que lo que venden en las tiendas chinas, por un ejemplo, sé que se me vino hace rato, van a ver que por lo menos el 70% de todas las cosas que ahí se venden no son necesarias y son desechables y se vuelven basura, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que al hombre no le importa contaminar a razón de obtener dinero, ¿sí? O de la destrucción ecológica, ¿no? ¿Sí? Hagan ese análisis. ¿Cuántas cosas de las que compramos o las que utilizamos realmente las necesitamos, ¿no? Vayan a una tienda china y vean cuánto de lo que está ahí realmente es necesario. O después de que salga de la tienda, en poco tiempo se va a volver basura y va a contaminar, ¿no? Ujú. A eso se refiere. Venga, vamos a ver. Bien, dice, ¿qué función cumplen las imágenes de semillas que rompen la losa? ¿No? Y niños que plantan raíces al viento. Pues esa esperanza y esa posibilidad de regeneración, ¿no? Vean ustedes que de pronto van caminando y en el más profundo y extenso asfalto ven que nace un arbolito, ¿no? Y dices, oye, y te pones a preguntar, ¿y cómo nació ese arbolito ahí, ¿no? O esa plantita, ¿no? Pues es símbolo de que la naturaleza se puede regenerar si le damos tiempo, ¿no? Ujú. Efectivamente. Muy bien. Vamos. Vamos. Bien, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ok, dice, la expresión el cielo escribe como humo su trueno. Utilizan principalmente. Ah, ok. Sí. Bueno, en este caso tenemos una figura retórica. Las figuras retóricas son aquellos elementos lingüísticos que utilizamos para, pues, darle un sentido figurado al lenguaje, ¿no? En este caso, fíjate cómo dice, el cielo escribe. Pues obviamente el cielo no escribe, ¿verdad? ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes son los únicos que escriben en el planeta? Pues los humanos, ¿no? Las personas. Entonces, cuando tú utilizas una característica propia de los humanos, como que el cielo escriba,
¿sí? A eso se le llama personificación. A eso se le llama personificación, ¿sí? No es una metáfora. ¿Por qué no es una metáfora? Porque fíjate, dice, el cielo escribe como humo su trueno, ¿no? Ah, con humo, perdón, no había visto, con humo su trueno, ¿sí? Porque una metáfora es una comparación entre dos elementos, ¿no? Por decir que tus ojos brillan igual que la luna, ¿no? Estamos comparando, ¿sí? Y una hipérbole es una figura retórica también, pero es una figura retórica para exagerar un poquito las cosas. Como por ejemplo, te marqué 1000 veces y no me contestaste. Pues obviamente no le vamos a marcar 1000 veces a alguien, ¿no? Tal vez 10 y mucho, pero no 1000, ¿no? Entonces, o tengo tanta hambre que me comería un elefante, ¿no? Por ejemplo, eso es una hipérbole, una exageración, ¿sale? Bueno, vamos a ver. Entonces es personificación. Personificación porque escribir es propio de los humanos, de las personas, y está diciendo que el cielo escribe. Entonces está dándole elementos humanos al cielo, ¿no? ¿Vale? Venga, pues, ánimo. Bien, dice en los versos, los talaron por su oro vegetal, los convirtieron en papel mortal. El recurso de oro vegetal, ¿no? Está comparando, ¿no? El oro con la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Está utilizando una metáfora, ¿no? No es una ironía y tampoco es una comparación, sino es una analogía, ¿no? Es una metáfora, ¿sí? Por su oro vegetal, ¿no? ¿Vale? Ahí sí era una metáfora, ¿ok? Venga. Es hasta la 23, ¿no? Sí, venga. Dice, en la repetición de tierra al inicio de varios versos, tierra cansada. A ver, vamos a ver, ¿no? Porque eso es una anáfora. ¿Dónde está? Tierra cansada, no estás vencida, ¿no? Aún hay canciones en tu herida, luchadores que abrazan tu causa, ¿no? Ok. Dice aquí entonces, ¿no? En la repetición al inicio de varios versos, tierra cansada, ¿sí? Escuchamos el llanto del planeta. Cumple la función de anáfora, ¿no? ¿Qué es una anáfora? Una anáfora es repetir una frase varias veces, puede ser al inicio, ¿no? Para darle mayor énfasis, ¿sí? Como acá. A ver, vamos a ver otra vez. Hace como énfasis en tierra, en la tierra, ¿no? Tierra cansada. A ver ahí, ¿no? Ahí nomás está. No estás vencida, aún hay canciones en tu herida, luchadores que abrazan tu causa. Si el futuro es un barco a la deriva,
rememos juntos mientras seguimos con vida, ¿no? Escuchamos el llanto del planeta, ¿no? Y bueno, ahí, planeta, tierra, varias veces, ¿no? Planeta, tierra, ¿no? Una anáfora es una repetición, ¿no? Una repetición, este, para dar un énfasis, ¿no? Un énfasis, ¿sí? Como por ejemplo, María compró un libro, ella lo empezó a leer ayer, ¿no? ¿Sí? Ahí está repitiendo, dos veces lo mismo, ella y lo, ¿no? Que remiten a lo mismo. ¿A quién? A María, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Igual acá, ¿no? Tierra, planeta, está repitiendo ahí como para enfatizar varias veces a lo que está haciendo referencia y darle una mayor fuerza, un mayor énfasis. Una onomatopeya es un sonido como, por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo hacen los pollitos? Y tú vas a decir, pío, pío, ¿no? Eso es una onomatopeya, ¿no? Una representación de un sonido, ¿sí? ¿Cómo hacen los perros? ¡Wow, wow! ¿No? Y así, ¿no? Un epíteto. Un epíteto dice que para describir características físicas. No, un epíteto, si bien es cierto, es una figura retórica, no es eso, sino más bien un epíteto es para resaltar una calidad de una cuestión, ¿no? Por ejemplo, si decimos nieve blanca, ¿no? La nieve, la blanca nieve, ¿no? Pues ya sabemos que la nieve es blanca, ¿no? Pero se está enfatizando para resaltar una particularidad, ¿no? Por ejemplo, la oscura noche, ¿no? Ya sabemos que la noche es oscura, ¿no? El cálido sol, ya sabemos que el sol es cálido, ¿no? Vamos, ¿sí? Eso es un epíteto, una figura retórica que nos sirve para exaltar la particularidad de algo, ¿no? Como la oscura noche, ¿no? El océano profundo, ¿vale? Venga, ay, perdón. Vamos. Última de este texto. Ujú. Bien. Dice aquí, en contraste entre polvo y dolor, en la estrofa 3, huertas y manantiales huertas, perdón, manantiales y asombros. Estrofa 6, ¿qué ejemplifica? ¿No? Una sinestesia. Una sinestesia es, por ejemplo, si yo digo que voy a oler los colores, ¿no? Es cuando se mezclan dos sentidos, ¿sí? Que voy a oler los colores o que voy a ver los sonidos, por ejemplo. ¿Sí me explico? La sinestesia es cuando dos sentidos se mezclan. ¿Sale? Un paralelismo sintáctico. Un paralelismo. Pues acuérdense que lo paralelo es algo que no se encuentra, ¿no? Que no se mezcla, ¿no? Y la sintaxis es el orden de las ideas en que escribimos los enunciados. Entonces, aquí dice una antítesis que opone destrucción y esperanza, ¿no? Una antítesis son dos ideas que se contradicen. En este caso, como polvo y dolor, como el manantial, el asombro y las huertas, ¿no? Entonces, son dos cosas que se contradicen, ¿no? Dos cosas que se contradicen, ¿vale? Bueno, otro texto todavía, ya casi acabamos, ya se me hizo un poquito largo, ¿eh? Sí está un poquito largo. Sí está un poquillo largo el texto, ¿no? Vamos a ver. Dice, este es de la 24 a la 27, son tres preguntas. El reloj de melaza. Voy a empezar a leer yo y después me ayudan, ¿ok? Dice, el día amaneció con los pájaros cantando al revés. Sus trinos no subían hacia el cielo como de costumbre, sino que caían pesadamente como gotas de plomo fundido sobre los paraguas de los transeúntes.
que al abrirse no mostraban sus habituales telas impermeables, sino que se desplegaban en espirales de acero oxidado que giraban lentamente como molinillos de viento herrumbrados. Yo intenté beber mi café matutino, pero al acercar los labios al borde de la taza, descubrí que en su interior se agitaba un pequeño mar Egeo en miniatura, donde navegaban con sus velas desgarradas todos los barcos hundidos de la antigüedad, desde las trirremes atenienses hasta los galeones españoles, todos flotando patas arriba, como si el tiempo se hubiera vuelto al revés dentro de mi desayuno. Ah, no, está curiosa la lectura, ¿eh? Sale. Itzayana, ayúdanos con el siguiente párrafo, por favor. De aquí a aquí. ¿Eh? Sí. En la pared de la cocina, el viejo reloj del abuelo comenzó a derretirse lentamente, sus manecillas de latón goteando en un charco de melaza dorada que se acumulaba en el suelo formando extraños jeroglíficos. Cada número, del 1 al 12, se desprendió del esmalte blanco del reloj y se transformó en un pez tropical de colores que nadaba alegremente hacia la ventana, donde el viento tejía bufandas invisibles con los suspiros de los amantes olvidados. El minutero, que ahora era una águila eléctrica brillante, me miraba fijamente con su ojo redondo, antes de disolverse en el aire como un terrón de azúcar en té caliente, dejando tras de sí un reguero de chispas que olían a canela y a lluvia de septiembre. Muy bien. Una anguila, decía. ¿Ok? Águila, que lo dije. Sale. José, ayúdanos con el siguiente, José, por favor. José. De pronto percibí un movimiento inusual a mis pies, mi sombra, esa compañera silenciosa de toda la vida. Se despegó lentamente del suelo y comenzó a recitar poemas en latín con una voz que sonaba como el crujir de pergaminos antiguos. Las palabras salían de su boca incorpórea y se materializaban en forma de mariposas de papel de arroz, que al posarse en mis hombros se convertían en pequeñas estatuillas de sal. Intenté atrapar entre una de mis dedos, pero en ese instante mi mano atravesó sin resistencia el espejo del pasillo, que de pronto era solo una superficie de agua estancada, y del otro lado, una versión submarina de mí mismo me ofrecía un cornezuelo de luna envuelto cuidadosamente en las páginas amarillentas de un periódico de 1927 que le mataba la llegada del primer tranvía a la ciudad. Bien. Leonardo, si nos ayudas a leer de acá hasta acá, por favor. El te- Ay, perdón. El teléfono comenzó a sonar con una insistencia que resonaba en mis costillas. 7 campanadas después caí en la cuenta de que no era el aparato telefónico el que sonaba, sino un caracol púrpura que reptaba lentamente sobre mi pecho izquierdo, dejando tras de sí un rastro brillante de numerosos desconocidos escritos con tinta de de números desconocidos escritos con tinta de calamar. Al levantar el caparazón a mi oreja para contestar, solo escuché el sonido de un violín siendo devorado lentamente por enredaderas de cristal, cuyas hojas transparentes tintineaban como copas de champán al chocar entre sí. Cuando finalmente me decidí a salir a la calle, me encontré con que los edificios respiraban profundamente, inflándose y desinflándose como gigantescos pulmones de piedra, sus ventanas parpadeando como pestañas cansadas. Los autobuses urbanos se habían transformado en elefantes de origami que transportaban pasajeros hechos de niebla matinal, cuyos rostros cambiaban constantemente. Muy bien. Dice, como las imágenes de un caleidoscopio, un semáforo en la esquina me guiñó su ojo rojo mientras cambiaba a verde. Pero este verde era un color que no existía antes de ese preciso instante, recién inventado en algún lugar entre su bombilla y mi retina. Un verde tan nuevo que aún olía a pintura fresca y a hierba recién cortada en un planeta desconocido. Bien. Bueno,
Vamos a ver, Naneli, ayúdanos con el último párrafo de ese texto, por favor. Al regresar a casa al anochecer, encontré la puerta principal convertida en un arco formado por miles de cejas entrelazadas que se arquearon curiosamente al verme llegar. Al cruzar el umbral, pisé accidentalmente el ombligo del mundo, que gimió como un gatito recién nacido y se enroscó alrededor de mi tobillo, como una espiral de humo cálido. Fue entonces, mientras observaba cómo los muebles de mi sala de estar bailaban un vals silencioso sobre sus propias sombras, cuando comprendí de repente que la realidad nunca había sido más que un sueño colectivo que estábamos teniendo al mismo tiempo, y que despertar, verdaderamente despertar, sería el acto más surrealista de todos. Muy bien, Naneli. Bueno, entonces vamos de la pregunta 24 a la 27. Son 4 preguntas. Venga, vamos, ¿eh? Ánimo, chicos, ya casi terminamos. Venga. Bien. Dice, ¿qué sugiere la imagen de los pájaros cantando al revés y sus trinos cayendo como gotas de plomo fundido? ¿Qué dicen las opciones? Una inversión de las leyes naturales que marca el tono onírico del texto. ¿Qué es onírico? Onírico es que está relacionado con los sueños, ¿no? O con lo surreal. ¿Sí? Una descripción realista del comportamiento de las aves en invierno. Pues obviamente no, ¿no? Que las aves no cantan al revés, ¿no? Y tampoco sus trinos caen, ¿no? Sus trinos son su canto. O la crítica social a la contaminación acústica en las ciudades. Pues no tanto, sino más bien, sí, como dice el texto, como dice la opción, que es una inversión de las leyes naturales, que es un tono onírico. Si se dan cuenta, todo el texto es un tanto surreal, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos a ver. Es un texto surreal, de hecho. Bien. Ajá. ¿Qué simboliza la transformación del reloj en la melaza dorada y sus números en peces? Pues la disolución del tiempo lineal y su conversión en algo orgánico y fluido. Bien, ¿eh? Excelente, muy bien, muy bien. Vamos, siguiente pregunta. Ujú. ¿Cómo se relaciona la escena del teléfono caracol con el tema central del texto? Bueno, que refuerza la idea de comunicación distorsionada y la realidad transformada. Bien, vamos con la siguiente de este texto. Venga, ¿eh? Muy bien.
Dice, ¿qué revela la última línea? Despertar sería el verdadero acto surrealista. Sobre la perspectiva del narrador, bueno, pues que en ocasiones a veces la realidad parece más surreal que nuestros propios sueños, ¿no? Sobre todo con tantas cosas que pasan últimamente, de pronto la realidad está tan distorsionada ya, ¿no? Que de pronto parecen más ilógica la realidad que los propios sueños, ¿no? Así es. Muy bien. Venga, último texto es solo para ustedes. Se llama, es una convocatoria, ¿no? Es una convocatoria. Vamos, 5 minutos para leerlo. Y vamos, chequen bien las bases, los premios, los requisitos y contestamos. Corre tiempo, chicos, corre tiempo. Vamos a ver. Vamos, chicos. Bien, vamos, listos, ¿eh? Ánimo, ya terminamos casi. Venga, venga, venga.
Bien. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones no es un requisito para participar en la categoría de ensayo académico? Ok, ensayo. Si es un ensayo, pues obviamente no puede ser un video, ¿verdad, chicos? Es un ensayo escrito. No, no puede ser un video, ¿no? Entonces esa no es una categoría. ¿Sale? Vamos a ver. ¿Mm? Bien. ¿Qué dice aquí? ¿Qué aspecto específico debe abordar obligatoriamente todo trabajo presentado? La relación entre progreso tecnológico y dignidad humana en el desarrollo de la IA. De hecho, pues es la temática para concursar, ¿no? Muy bien. Siguiente. Ok. Dice, ¿qué beneficio recibe el segundo lugar además del premio económico? Una beca para un diplomado, efectivamente. Muy bien, vamos a ver cómo nos fue hoy. Aneli, muy bien. Leonardo, excelente. Y Chayana, muy bien. Chicos, recuerden que la clase que no tuvimos lunes la vamos a reponer mañana. Igual va a ser de comprensión lectora. Les voy a enviar el material mañana porque todavía no lo termino de hacer. ¿Sale? Y mañana de 6 a 9 de la tarde, ¿ok? Bueno, pues me dio muchísimo gusto verlos. Que descansen y nos vemos mañana. ¿Listos? Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Hasta mañana.